Estudiemos los procedimientos para la apertura, estas técnicas de las que hemos hablado. Los procedimientos para la apertura de una sesión abarcan dos niveles fundamentalmente. El primero, centrar la atención del participante, y el segundo, lograr la participación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Vamos con el primero. Hemos dicho que, y lo hemos mencionado antes, que una de las primeras técnicas que puede usar el profesor es enunciar los objetivos, que consiste en aclarar a los participantes la importancia del tema propuesto y las razones por las cuales deben ser adquiridos estos conocimientos. Orienta la atención del participante al señalarle la relevancia de esas informaciones en relación con el tema a desarrollar y el área de conocimiento general. La segunda técnica tiene que ver con despertar la curiosidad del participante. Implica estimular la búsqueda de información exponiendo algo novedoso, presentando un enfoque distinto o buscando respuestas novedosas. Sin duda, la curiosidad estimula en el participante el buscar continuamente información o conocimiento relacionado con un suceso o una situación parcialmente conocida, como por ejemplo los fenómenos nuevos o inexplicables despiertan curiosidad. El facilitador puede aprovechar este hecho para exponer algo novedoso a los participantes, presentar el contenido con un enfoque distinto o personalizado, formular preguntas al participante que conlleven a respuestas novedosas, a asumir posiciones personales que lo induzcan a reflexionar sobre aspectos nuevos relacionados con el tema. Además de estos ejemplos, el facilitador puede crear sus propios procedimientos adaptados a los contenidos propios del área de formación y a las características de sus participantes. La siguiente técnica tiene que ver con crear una disonancia o un choque cognitivo, que implica impactar en el auditorio chocando con sus creencias, sus valores o sus sentimientos. Estos procedimientos para despertar la curiosidad tienen diferentes grados. Algunos, por ejemplo, solo inducen a prestar la atención. Otros se dirigen a acentuarla hasta hacerla muy intensa. La disonancia cognitiva o choque emocional se encuentra en esta última categoría y es un procedimiento para impactar al auditorio, chocándolo con sus creencias, valores o sentimientos. Este procedimiento busca movilizar al participante en el nivel cognitivo y emocional, con el fin de dirigir su atención hacia la reflexión y el análisis de un tema. Esto implica que el facilitador propicie un clima de respeto hacia las diferentes opiniones y puntos de vista de los participantes y de imparcialidad ante las conclusiones a las que se llegue. La siguiente técnica tiene que ver con modificar el medio. Si yo continuamente en las sesiones de clase utilizo de una manera el mobiliario, la ubicación de los estudiantes, organizar el espacio físico para estimular el interés permite ganar la atención. La organización física donde se desarrolla la sesión se lleva a cabo en función de los objetivos de aprendizaje, como un medio más para estimular el interés hacia la actividad que se va a realizar. La disposición del mobiliario puede modificarse con el fin de facilitar el tipo de interacción deseada. Si yo quiero generar una discusión, los puedo ubicar en forma de herradura, los puedo ubicar en pareja, los puedo ubicar en grupo. El hecho de ir cambiando en las distintas sesiones de clase genera curiosidad en los participantes, pues les sugiere que en esa sesión desempeñarán un rol diferente. La siguiente técnica es una de las más importantes. Se refiere a variar las pautas de instrucción. Pasar de la exposición a la formulación de preguntas a una discusión o actividad grupal para reorientar la atención. Mantener durante cierto tiempo en la sesión una misma pauta de instrucción, es decir, solamente exponer o solamente preguntar o solo hacer actividades grupales,
conlleva a que gradualmente vaya disminuyendo la atención del participante. Cambiar de una pauta a otra es un recurso para estimular el interés y mantener la atención hacia el tópico del estudio. Pasar de la exposición a la formulación, a una discusión o a otro tipo de actividad es una manera de reorientar continuamente la atención del participante hacia el tema de la sesión. La siguiente técnica tiene que ver también con alternar los canales sensoriales, que nos permite suministrar información a través de todas las modalidades sensoriales que tenemos a disposición, o por lo menos las tres principales que tienen que ver con la vista, con el oído y con lo kinestésico. Estos tres sistemas básicos de representación de la realidad, como les he dicho, el visual, el auditivo y el kinestésico, todos los individuos los poseemos indiscutiblemente, pero siempre hay una inclinación predominante a utilizar uno de ellos, lo que conlleva a un modelo limitado de la realidad. Sin embargo, si el facilitador durante su sesión suministra información a través de todas las modalidades sensoriales, es decir, utiliza un estilo multisensorial, no solo atrae la atención y despierta el interés de sus participantes, sino que favorece en ello otras maneras de ordenar sus experiencias y buscar nuevos significados. Por eso es que es importante alternar, por ejemplo, las pantallas de videobeam con alguna anécdota o modificar el tono de voz en algunas situaciones para que aquellas personas que son más auditivas o son más visuales, dependiendo de la situación, se vea beneficiada con la información y llegue mucho más directamente. Otro elemento clave es que el facilitador no debe quedar estático en el lugar donde desarrolla la presentación, sino que debe desplazarse durante la sesión para establecer una mejor interacción e intercalando desplazamiento con quietud. El desplazamiento corporal muchas veces exige ajustes sensoriales por parte de los participantes con respecto al facilitador y los ayuda a mantener un alto nivel de atención. El facilitador puede desplazarse en el salón de la sesión de tal modo que pueda establecer mejor interacción con los participantes y aumentar el grado de atención. Es conveniente no permanecer plantado en el mismo sitio todo el tiempo, sino intercalar armoniosamente momentos de desplazamiento con otros de quietud. Al desplazarse de una posición a otra, conviene siempre seguir hablando, sin dar obviamente la espalda a los participantes. Si el espacio lo permite, por ejemplo, es recomendable que el facilitador se traslade al extremo opuesto cuando el participante hable, de manera que pueda ajustar el tono de voz hasta llegar a este. De este modo se garantiza que todos escuchen. Es decir, si yo estoy en este ángulo, en el ángulo izquierdo, yo debería colocarme, si el participante está muy cerca de mí, en el lado contrario, de manera que su voz abarque todo el grupo. Usar gestos adecuados es otra técnica que nos permite centrar la atención del participante. Emplear el lenguaje no verbal, es decir, gestos con cabeza, manos, rostro y cuerpo. Las expresiones gestuales realizadas con la cabeza, con las manos, así como las expresiones faciales y el movimiento del cuerpo, son importantes para acompañar la comunicación oral y centrar la atención en los aspectos más significativos de la sesión. El lenguaje no verbal anticipa una idea, refuerza el concepto o ilustra lo que se está diciendo. Es importante también cuidar el volumen, el tono y el ritmo de la pronunciación de la voz. A esto lo conocemos como usar inflexiones de voz para centrar la atención. Sin duda, la voz constituye el principal recurso con el que cuenta el facilitador para comunicar sus pensamientos, sentimientos y construir su discurso. En la utilización de la voz, el facilitador debe cuidar especialmente el volumen, el tono, el ritmo
y la pronunciación. Con esto nos referimos a que el facilitador debe variar el volumen en función del tamaño del espacio físico, buscar la nota y entonación en la que la voz suene mejor y en la que puede permanecer mayor tiempo sin fatigarse. Utilizar una velocidad adecuada para imprimirle dinamismo al mensaje. Articular correctamente, pronunciando las palabras completas y cuidando los acentos y consonantes finales. En cuanto al tono o la altura musical de la voz, imprime un importante efecto en el sentido de lo que se dice. En todas las oraciones se debería enfatizar, por ejemplo, la palabra más relevante, lo cual confiere un aura de autoridad y transmite confianza en el discurso. Una recomendación concreta es que tenemos que hablar con entusiasmo. El facilitador tiene que hablar con entusiasmo porque eso resulta más convincente. La monotonía es uno de los mayores enemigos en una presentación, en una exposición. Rompe la monotonía acentuando a lo largo de las exposiciones las frases más importantes. Puedes enfatizarlas alterando el volumen de la voz, salpicando tu presentación de preguntas retóricas, repitiendo palabras o frases muy parecidas, mediante pausas y haciendo voces si estás narrando una historia o una anécdota. Eso garantiza, sin duda, mantener la atención.